Aleluya. No temas, sé fuerte. Un aplauso al Señor. Amén. Si es a Cristo, déselo más fuerte todavía. Aleluya. Tenemos la encomienda de traer el mensaje en el día de hoy. Y es un mensaje que hemos visto ese pasaje muchas veces, pero a veces no reflexionamos o no meditamos en él. Tenemos que, por ejemplo, yo digo, cuando los españoles llegaron a México, When the Spaniards arrived to Mexico, se dieron a la tarea de cambiarle a los indios they changed from the Native Americans el oro por espejitos. gold for mirrors. Un buen negocio. Good business deal. Los indios entregaron el oro The Indians gave over por the un gold espejito que recibían. for mirrors that they received. Y asimismo hay una situación que se da justamente en el mensaje de hoy, And that's a donde situation, alguien entregó su bendición that we're going to see in today's message. por un espejito. When we change gold for a mirror, Esto es para que no lo hagamos. this is so we don't do it. En el día de hoy, Today, el mundo ha ido evolucionando de una forma the world has been evolving in such a way donde los valores cada día están bajando, están perdiendo. where values are being diminished. Y esos valores And those values están justificando cada día las cosas que se hacen, are being justified every day, but the things that we donde a lo do, bueno se le llama malo where what is good is called evil, y a lo malo se le llama bueno. and what is evil is called good. Donde nos dicen They tell us que los fines justifican los medios, that the ends justify the means. que no importa That it lo que doesn't- hagamos, No matter what we do, si el resultado if the result es favorable. is favorable. Y eso precisamente se ha desarrollado de una forma tal And that has developed in such a way, que incluyendo los creyentes, including believers, a veces no podemos distinguir sometimes we can entre una línea distinguish muy delgada que existe between a very thin line that exists entre lo correcto y lo incorrecto. between what is correct and what is incorrect. Porque el mundo pretende Because the world pretends que nosotros aceptemos como bueno that we accept as lo good que ellos llaman bueno. what they call good. Que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos para que podamos de esa forma, That we do what they do, so that in that way, para que podamos de esa forma evadir nuestra participación en los planes de Dios. so in that way we can avoid participation in God's plans. Ellos saben They know que nuestra actuación es para pensando en una vida futura, pensando en una vida eterna. that we behave in a way that we think about an eternal life, a future life. Y eso precisamente And that is precisely es lo que quieren evitar. what they're trying Lo que to quieren avoid. dejarnos a entrever They want us to see es que podemos alcanzar cosas ahora, that we can reach things now, tener metas ahora, have goals now, y no importa, and it doesn't porque matter al final vamos a morir y después que Because- muramos, todo se queda ahí. because in the end we're going to die, and once we die, everything is left O behind. sea que cambiemos todo por la vida eterna. That we change everything for Que la eternal vida life. eterna la That eternal perdamos life, por lo que ellos nos ofrecen we lose it because of what they offer us en el día de hoy. today. Que abandonemos los planes que tiene el Señor para con nosotros, That we abandon God's plans for us. que podamos ser parte del ejército de predicar el Evangelio, That we could be part of the force that preaches His. que dejemos de hacer lo que el Señor espera que hagamos para mantenernos en su propósito, Gospel, that we stop doing what we need to con do el objetivo to stay in de His alcanzar purposes los logros
que ellos nos están ofreciendo. and the objective to reach the things that they're offering us. Y es precisamente dentro de esa situación And it's precisely within that situation que tenemos el mensaje de hoy. that we find today's message. Sabemos We know que el Señor había escogido a Abraham that the Lord had chosen Abraham, y que en Abraham, en su descendencia, iba a ser bendita todas las naciones. and through his descendants, all Y que se iba a nations crear un pueblo santo will be blessed, and that a holy people will rise up para que le sirviera al Señor. to receive the Lord. Pero ¿qué pasa? But what happens? Dentro de esas bendiciones Within those blessings, había una línea que heredaba there was a line desde Abraham hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesús. from Abraham until the coming of the Messiah, Jesus. Y precisamente And precisely en el capítulo que tenemos hoy in the chapter that we're focusing on today, se plantea una situación a situation is planted donde alguien renuncia because someone a renounces esa bendición, this blessing. donde alguien menosprecia When someone gives away lo que el Señor tiene para él. what the Lord has for him. Y entonces es ahí que vamos a leer en Génesis 25, And so that is what we're going to read in Genesis 25, del 27 al 34. verses 27 to 34. Dice, Esaú vende su primogenitura. Esau sells his Y birthright. crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quien habitaba en tiendas. The boys grew Yeah. up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy hambriento. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Once, when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was also called Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob replied, "First, sell me your birthright." Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Look, I'm about to die, Esau said. What good is your birthright to me? Y dijo Jacobo, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Entonces Jacobo dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. Señor, gracias por este mensaje, Señor. Es para que tratemos en la medida de lo posible, Señor, de no despreciar, de no menospreciar esta salvación que tú nos has dado. Que podamos apreciarla, que podamos defenderla con temor y temor. Y sobre todo, Señor, que no renunciemos a ella por las ventajas que da el mundo. Porque el mundo pasa y sus valores, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a poder explicar de la mejor forma posible este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. You may be seated.
Esaú y Jacob habían nacido del mismo vientre. Esau and Jacob had been birthed from the same womb. Eran hermanos gemelos. They were twin brothers. Pues hay textos que dicen que eran eran hermanos mellizos. There is a text that says Hay that textos que they dicen que were, eran gemelos. No eran gemelos porque no nacieron del mismo óvulo, sino There's- eran there's a mellizos. text that says that they are identical twins, but Como there's hermanos an, mellizos, Esaú salió primero, as twins, Esau came first. pero Jacob salió tomado del calcañar de su hermano. But Jacob came out holding on to his brother's ankle. Por eso a Jacob se le puso el nombre de suplantador, And that is why Jacob is called supplanter, engañador, deceiver, porque aún de la misma barriga because de la even mamá, from his mother's womb, ya Jacob estaba peleando su primogenitura Jacob was already fighting his birthright desde antes de nacer. before being born. Vemos además We see in addition que en el capítulo 27, that in chapter 27, 28, 28, los padres cometen un error garrafal. his parents were making a mistake. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía And Jacob loved de su Esau casa. because he ate from Más his home, Rebeca but Rebekah amaba a Jacob. loved Jacob. Esta rivalidad entre los hermanos This brotherly rivalry fue creada, was alimentada y fomentada por los padres. created, nourished, and increased by the parents. Porque desde niños Because from childhood, ellos lo habían tenido desde antes de nacer. they had it since before birth. Pero el trato de los padres a los hijos But the se way that atrincheraron uno detrás de cada uno. the parents treat their children, they pit one against the other. Y este comportamiento And this behavior se mantuvo por años porque podemos ver was maintained for years because we can see que entre el versículo 27 y el 28 between verses 27 and 28, ha pasado un largo tiempo. a long time had passed. Los niños nacen The children are born, y después crecen. then they grow up. Desarrollan sus vidas. Through their lives, Esaú dedicado a la cacería Esau devoted campo. to the gain and the fields, y Jacob viviendo en las tiendas. and Jacob living among the tents. Y muchos autores dicen Many authors say pastoreando ovejas. pasturing sheep. Esa era la actividad de ellos cada uno, pero en el subconsciente de Jacob That was their lives, but in Jacob's subconscious flotaba permanentemente la idea constantly flowed the idea que se mantuvo desde el vientre de su madre, that he had since he was in his mother's womb, que fue alcanzar la primogenitura. which was to achieve the birthright. Precisamente Precisely, los padres no ayudaron the parents did not help en nada a que la familia se mantuviera unida, in maintaining the family unity. porque mientras mientras Isaac protegía a Esaú porque comía de lo que él cazaba, Because as Isaac protected Esau, because he ate what he la hunted, mamá Rebeca the mother Rebecca protegía a Isaac, protected. porque ya ella había tenido She had already had el mensaje del Señor the message of the sobre qué Lord iba a pasar con ellos. of what was going to happen with them. Pero la actitud de ella But her attitude de protección a ultranzas of the overprotection de Jacob of Jacob profundizaba la división que había entre los hermanos. deepened the division among the brothers. Vamos a Génesis 29, dice, y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, llamaron su nombre Edom. Let's go back to verses 29. Once, when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country famished. He said to Jacob, quick, let me have some of that red stew.
I'm famished. That is why he was also called Edom. Este versículo This es el verse- preludio de una situación crítica entre los hermanos. It's the prelude to a critical condition among the brothers. Jacob generalmente habitaba en tiendas. Jacob generally lived among the tents. Su hermano mayor His older brother había vivido de la casa. had lived from the home. Jacob estaba preparando ese potaje, Jacob was preparing the stew, probablemente probably porque había visto en otras ocasiones a Esaú llegar hambriento después de la cacería. because he has seen on other occasions Esau come home famished after hunting. Y Esaú precisamente hizo lo que Jacob quería que hiciera. Esau did precisely what she wanted. Hasta ahí no hay ningún problema. Up until that point, there's no problems. Que un hermano esté cocinando That one brother is cooking, y le dé al otro hermano he de lo gives que to está the other cocinando porque tiene hambre. of what he was cooking because the other one is hungry. Hasta ahí eso es normal y no tiene ningún inconveniente. Up to that point, it is normal and there's no inconvenience. Donde la cosa se complica Where things get complicated es en el versículo siguiente. is in the following verse. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob replied, "First sell me your birthright." Entender esta parte es sumamente importante. Understanding this part is very important. Primero, First, el primogénito generalmente y tradicionalmente era el hijo mayor. generally speaking, the older brother has the birthright. Segundo, Second, el primogénito the first a la muerte del padre among the father's death era el jefe de la familia. would lead the family. O sea, el primogénito tomaba el control de la familia The firstborn took control of the family. y se convertía en el sacerdote de la casa He becomes the priest of the home a la muerte del padre. after the father's death. De la herencia About the inheritance que el padre pudiera dejar, that the father could leave, el primogénito cogía una doble porción. the firstborn took a double portion. Por ejemplo, si eran 3 hijos, For example, it was 3 children. la herencia del padre se dividía en 4. The inheritance would be divided among Se 4. daba una parte a cada uno Each one would take one part, y la cuarta parte and then the fourth part le tocaba al primogénito. would go to the firstborn. En este caso, In this case, nada más eran 2. it was just 2. La herencia había que dividirla en 3. The inheritance had to be divided into 3, Una para cada uno one for each, y la tercera and the al third primogénito. for the firstborn. O sea que automáticamente So automatically, él vendía he would sell su primogenitura, his birthright, estaba cediendo He was- esa tercera parte de herencia giving up that third part a Jacob. to Jacob. Pero además, In addition, en todas las reuniones del pueblo, among all of donde the se tomaban meetings decisiones importantes, of the people where important decisions were made, incluyendo decisiones para ir o no ir a la guerra, including decisions to go or not to go to war, el primogénito como jefe de familia the firstborn as the priest of the family era que tomaba la decisión was the one who made a a decision nombre de su familia. in his family's name. En este caso específico, In this specific example, aparte de todas estas bendiciones in addition to all of these blessings que tenía el primogénito, that the firstborn had, había una que era todavía más importante. there was something even more important. Esaú y Esau Jacob and Jacob eran hijos de Isaac. were Isaac's son. El Señor le había dicho The Lord had told him, a Abraham Abraham, que él iba a ser padre de multitudes that he would be a father of multitudes, y que en su descendencia that his descendants, iba a venir el Mesías. the Messiah, would come through them, O sea, iba a venir el Redentor. the Redeemer would come. Esa bendición That blessing caía sobre el primogénito. fell over the firstborn. Tenía que caer sobre Esaú. It had to fall over Esau. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que aquí Jacob se la está cambiando, porque Jacob, como jefe de familia, era el que tomaba la decisión a nombre de su familia. That
Here, Jacob is changing it por un plato de lentejas. for a bowl of stew. O sea, hizo estaba haciendo como hicieron los mexicanos con los indios, He was doing like the Mexicans did with the cambiándole Native Americans, el oro por vidrio. changing mirrors for mirrors. Pero además de eso, In addition to this, Esaú está cediendo Esau was conceding su posición his position en los planes del Señor, in God's plans, en esa sucesión, en ese linaje in that que iba a succession, ser the lineage that was los going to be padres de las multitudes the fathers of multitudes que había ofrecido el Señor a su papá, a su abuelo Abraham. that the Lord had offered to their grandparents, Abraham. Yo me imagino I imagine que Saúl debió conocer en un momento, that Esau had to know in Esas some point promesas. those promises. porque cuando Abraham murió, Because when Abraham died, ya los mellizos tenían 14 años. he was 14 years old. Y es probable que muchas veces And it's very probable, many times, el abuelo hablara con los nietos y con los padres the grandfather would speak to the fathers and de grandchildren esa bendición que el Señor le había dado a su familia about that blessing that the Lord had given to their y de lo que eso family. implicaba And that's what that en el explained plan futuro de Dios. in God's purposes. Ser parte To be a part del plan de Dios of God's plans para la redención de los humanos for redemption of humanity debió ser should have been el primer anhelo. his de first Esaú. desire of Esau. Y por una situación temporal, And because of a temporary situation, una hambre que llega, a hunger that comes, pero que a la media hora ya no es hambre. but then a half an hour later is no longer hunger. Él pensaba que si no comía se moría. He thought that if he didn't eat, he would die. O sea, él no estaba viendo un poquito más allá. He wasn't looking Su just a muerte little bit. estaba ligada His death was a ese plato de lentejas. intertwined with that bowl of stew. Entonces, he aquí And so here, sí, que vemos ahora, por ejemplo, que Abraham había tenido a su hijo Ismael con la sierva Agar. Abraham had Ishmael with the servant Hagar, Y Sara un día and Sarah one day le dijo a Abraham told Abraham que tuviera descendencia con Agar, To have- porque ella era estéril. to have descendants with Hagar because she was sterile. O sea, hubo un momento en que Sara también comprometió There was a moment in which Sarah Y- also y Abraham. conceded, and Abraham, esa herencia that inheritance que tenía que venir a través de Abraham y Sara, that had to come through no de, Abraham no, and no Sarah, de Sara, no de Agar y Abraham. not Abraham and Hagar. Vamos a Génesis 21:10. Let's go to Genesis 21:10. Sara le dice a Abraham, Sarah tells Abraham, mira, look, Ismael está menospreciando a nuestro hijo. Ishmael is rejecting our son. Dale a Ismael su herencia y que se vaya, Give, porque él no va a heredar las bendiciones de Isaac. give him his inheritance and ask him to leave because he's not going to take his own blessings. Ella le dijo textualmente, echa a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. And she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. Habían dos hijos, dos herederos por ser hijos de Abraham. Ismael, que era el primogénito, There were two children who were subject to the inheritance, Ishmael and Isaac, y Isaac, que era el hijo de la promesa. and Isaac who was the son of the promise. En Génesis 21:12 In Genesis 21:12, dice Jehová the Lord says a Abraham, to no te Abraham, parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz
porque en Isaac te será llamada descendencia. But God said to him, "Do not be distressed about the boy and your slave woman. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned." Aquí hay una herencia que es bastante cuidada, There is an inheritance here that is very well kept, que venía de las promesas hechas por Dios a Abraham. that came from the promises made to Abraham by God. Maravillosas promesas Beautiful promises de formar un pueblo nuevo, to form a new people, de recibir la tierra de Canaán, to receive the land of Canaan, de ser benditos todos los familiares de la tierra, so that all the family members of the world, que significaba guardar la línea mesiánica which meant to keep the messianic line hasta la llegada de Jesucristo. until the coming of Jesus Christ. ¿Qué sucedió con los otros hijos de Abraham? What happened to Abraham's other children? Con los 6 hijos que tuvo con Setura. The 6 children that he had with Sethora. Dice, en Génesis 25:6, In Genesis 25:6, pero a los hijos de su concubina dijo Abraham, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. but while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Abraham mismo había enviado lejos a sus hijos Abraham himself has sent his children away con Setura with Sethora para evitar problemas en el futuro, to avoid problems in the future, de forma que ellos no pretendieran obstaculizar in such a way that they did not pretend to la be sucesión legal que había a través de Isaac, an obstacle of the legal rights that were over Isaac. porque la promesa Because venía a través de Isaac Because the promise was coming through Isaac y de ningún otro. and no other. Pero ahora en la porción de hoy tenemos un problema. But now in today's portion, we have a problem. Hay 2 hijos There are 2 children, de Isaac, Esaú el mayor y Jacob el menor, Esau the older, Jacob the younger, luchando desde el vientre fighting from the womb para obtener la primogenitura, to obtain the birthright, alentado por la lucha y las preferencias de sus padres. nourished by the preferences of their parents. O sea, los problemas de las preferencias de Isaac y de Rebeca, uno por Esaú y el otro por Jacob, están creando problemas ahora So the parental preferences between Rebekah and Jacob were being seen now, para que la línea mesiánica se mantenga, so that the Messianic line may be maintained. pero ya el Señor le había dicho a Rebeca But the Lord had already told Rebekah quién iba a ser who it was going to be, el que iba a heredar. who was going to inherit. En el 31, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora sabemos que la primogenitura no se trataba solo de la doble herencia de los bienes materiales del padre y la autoridad sobre la casa, sino que además estaba la promesa extraordinaria del Señor. Now we know that the inheritance isn't just about the inheritance of the birthright among the resources, but among the blessings that God had promised them. Véndeme en este día la primogenitura. Sell me your birthright today. Jacob, al pedir esto, Jacob asking this estaba pidiendo un acuerdo inapelable, was asking for an immaterial accord, vinculante, que debió de ser respetado por ambas partes. understanding that it needed to be respected by both sides. Tenemos en este versículo a Jacob, We have in this verse Jacob, cuyo nombre significa suplantador, whose name is supplanter, a un hombre muy astuto, a very astute man oportunista y aprovechado who takes advantage of things, de la situación de su hermano, of his brother's situation, que en una condición de debilidad, that in a moment of weakness, sin embargo, a pesar de todas las cosas malas que vemos en esta acción de Jacob,
In spite of all the negative things that we see in this action, también vemos algo que sí parece bueno. there is something that does appear to be good. Y es que Jacob And it's está that interesado Jacob is interested por las promesas espirituales de Jehová. for God's spiritual promises. Jacob está interesado Jacob is interested de todo corazón with all his heart en que la promesa mesiánica in that the messianic promise que había sobre su descendencia that was over his descendants se mantuviera a través de él. will be maintained through him. Jacob afrontará disciplina Jacob took the discipline y situaciones trágicas, and tragic circumstances donde recordará lo que acaba de hacer where he remembered what he had just done a su hermano to his brother. cuando se encuentre en situaciones similares en el futuro. When he finds himself in similar situations in the future, Recuerdan remember que en el capítulo 23, that in chapter 23, Rebeca había tenido Rebecca had una revelación del Señor a revelation from the Lord cuando tenía el embarazo de los mellizos. when she was pregnant with the twins. Recordemos que Isaac se casó a los 40 años con Rebeca. Does you remember that Isaac got married Rebecca at the age of 40? Ya él tenía 60 años He was already 60. y no tenían descendencia. He had no descendants. Entonces Isaac oró al Señor And so Isaac prayed to the Lord, y el Señor le dio descendencia. and the Lord gave Le him dio descendants, a los dos mellizos. gave him the twins. Sí. Y es en esta tesitura And it's in this story donde ella le dice a Jehová where she tells God que porque ella tiene ese malestar tan incómodo, tan malo, why she is so que preferiría no tenerlo porque los niños se estaban moviendo demasiado en la barriga. uncomfortable because the children were moving too much in her womb. Y el Señor le responde, And the Lord answers her, 2 naciones hay en tu seno there are 2 nations in your womb, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. and 2 people will be divided from your womb. El pueblo será más fuerte, un pueblo será más fuerte que el otro, One people will be stronger than the other, y el mayor servirá al menor. and the older will serve the younger. Es muy probable que Jacob conociera esto, It's very probable that Jacob knew this porque precisamente eso se lo había dicho el Señor a Rebeca, because the Lord has told this to Rebecca. y es muy probable que Rebeca se lo haya dicho a Isaac, It's very probable that Rebecca had told Isaac, y con mayor razón a Jacob, porque Jacob era el consentido de ella, el protegido de ella. and we even more reason Jacob because he was the one that she preferred. Entonces, si Jacob conoce que esa es la voluntad de Dios, And so Jacob knows that that's the will of God. él no tenía que recurrir He didn't have to a ninguna estrategia humana lean on ni any personal human strategy, para que la voluntad de Dios se cumpliera, so God's will be done. porque el Señor siempre cumple su promesa. Because the Lord always fulfills his promises. Y nosotros lo único que tenemos que hacer And the only thing that we have to do es esperar en Él, is to wait on him, porque el Señor no necesita que lo ayudemos. because he doesn't need us to help him. Cuando Dios hace una promesa a alguien, When God gives a promise to someone, espera en el Señor, wait in the Lord, que el Señor va a cumplir lo que that the prometió. Lord will fulfill what he said. Y tenemos el caso de David. And we have the example of David. David fue ungido David was anointed como rey, as king, pero David no fue de inmediato but David wasn't a king a immediately quitar a Saúl. to take Saul off the throne. Incluso Saúl intentó 2 veces matar a David, As a matter of fact, Saul tried to kill David twice. y en ambas ocasiones And on both occasions, David, en legítima defensa, David, in legitimate defense, pudo haberlo matado, could have killed him, y sin embargo no lo hizo. but he didn't do it. Lo que dijo fue: líbreme Dios What he said is, de poner la mano sobre el ungido de Jehová. deliver me, God, from putting my hand over the anointed of the Lord. Y a su tiempo And in his time, el Señor le dio the Lord gave him el reino.
the kingdom porque esperó pacientemente en él, because he waited patiently on him a pesar de todo lo malo in spite of all the negative things que le hizo Saúl. that Saul did to him. Jacob, el usurpador, había hecho honor a su nombre. Jacob, the supplanter, had honored his Había name. decidido adelantarse He had decided to move ahead y luchar con sus fuerzas and to find with his own strength y no esperar en el tiempo del Señor. and not wait on the timing of the Lord. Jacob sí tendrá lo que Dios había prometido, Jacob will have what God promised porque Dios siempre cumple sus planes. because God always fulfills his plans. Pero Jacob acaba de inscribirse But Jacob had de inscribed forma himself voluntaria in a voluntary manner a la escuela de la disciplina de Dios, to the school of God's discipline, donde tendrá que aprender where he would have to learn a través del dolor through pain que estas cosas that no son buenas these things are not good, ni son partes del propósito de Dios. nor are they part of God's purposes. Jacob tendrá un suegro God will have a father-in-law. Jacob más would have a father-in-law engañador que él, who is more deceiving than he was. un suegro que lo engañó 2 veces. A father-in-law who cheated him twice. Y Jacob tendrá And Jacob will have unos hijos children que producto del mismo error que habían cometido Rebeca e Isaac, who are product of the same mistake that él him and consentía y Rebecca llamaba, made, que era a José. where he had a favorite child, which was Joseph. Y los hijos, And his children, celosos de eso, jealous of this, fingieron la muerte de José, faked Joseph's death. le llevaron la ropa llena de sangre They took him all the clothes full of blood y le dijeron que había muerto. and told him he had died. Y Jacobo vivió muchos años And Jacob lived many years sufriendo por la supuesta muerte de José. suffering because of the supposed death of Joseph. Esto fue definitivamente This was parte definitely de lo que él tuvo que pagar part of what he had to pay por la actuación que tuvo con Esaú. because of his previous behavior with Esau. El problema es serio, no solamente porque el problema de Esaú era serio, Esau's no problem, Esau's problem was serious porque no solamente estaba desechando because he wasn't just throwing away las promesas the promises y lo que le tocaba por la herencia terrenal, of his sino earthly inheritance, sino la herencia futura but the future inheritance que venía that will come de ser partícipe for being a participant de la herencia mesiánica of the messianic promise de Abraham. of Abraham. Esaú estaba renunciando voluntariamente a su primogenitura Esau was voluntarily despising his birthright, y lo que dice Esaú and what Esau says en el versículo 34 in verse 34, es que él come, bebe, se sienta, come, bebe y se va. he sits, eats, En drinks, and goes En esa misma secuencia. in that sequence. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que para Esaú no había más vida que la vida de la tierra. That for Esau there was no more life on earth. Que después que él muriera, ya todo se acababa. After he died, everything would be. Él no creyó en ningún momento He did not believe in any moment que podía tener una herencia en los cielos to have an inheritance in heaven, y que podía ser parte del plan redentor de Dios. and that he could be a part of the redeeming plans of God. Esaú no le creyó a Dios. Esau did not believe God. Entonces, si bien es cierto And so if it's true que Jacob obró mal, that Jacob did not behave well, al final in the end, Jacob hizo posible Jacob made possible obtener la primogenitura, que era lo que Dios había logrado, había dicho. that God's will be done. Esto This es la parte buena. is the good part. La parte mala es que Saúl The bad part is that Esau la rechaza rejects it
y la menosprecia and despises it por un deleite temporal, for a temporary delight, por un hambre que la tiene ahora, for a hunger that he has now, pero que mañana la va a volver a sentir nuevamente. and tomorrow he will have again. O sea, está desechando una herencia eterna And so he's rejecting an eternal inheritance por un plato de lentejas. for a bowl of stew. Hebreos 12, 16 y 17. Hebrews 12, 16 and 17. Por favor. O sea, no sea que haya algún fornicario o profeta como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Todos sabemos que cuando Isaac iba a morir, pensaba que iba a morir, We all know that when Isaac thought he was going to mandó a die, buscar a Esaú he called Esau para darle la bendición, to give him the blessing, aún sabiendo knowing que la bendición había hecho el Señor, that the blessing that God had que made iba a descender sobre Jacob y no sobre Esaú. was going to fall over Jacob and not Esau. Pero Rebeca hábilmente But Rebekah, very astutely, disfraza a Jacob, disguises Jacob porque Esaú era velludo because Esau had a lot of body y hair Jacob era lampiño. and Jacob did not. Y hábilmente And Rebeca astutely, disfraza a Esaú y Esaú consigue la bendición de la primogenitura de Isaac. Rebekah disguises her son and he obtains Esau's blessing, O sea, que era definitivamente lo que el Señor había dicho desde antes de nacer. which was definitely what the Lord has said since before he was born. Que lo único malo fue That the only que no se bad thing esperó en el Señor was I didn't wait in the Lord para que eso fuera así. so that this would be so. Y que cuando Esaú llegó, And when Esau arrived, Esaú fue y le llevó a Isaac lo que él había pedido Esau came and he brought to Isaac what he had asked para que le for diera la primogenitura, so that he would receive the birthright, olvidándose forgetting que ya él la había vendido a su hermano. that he had already sold it to his brother. No obstante, Not cuando Isaac le dijo, When Isaac told him, ya yo te bendije, I dijo, really no, no fue a blessed mí, you. fue a mi hermano. It wasn't me, it was my brother. Dámela a mí, dice, la bendición es una sola y no lo puedo dar nuevamente. Give me the blessing. The blessing is one. I cannot give it Pero twice. también bendíceme a mí. Bless me, No, bless me solamente le also. tocaba a uno y ya se la di. But I already only one Se la di a blessing. tu hermano. And I give it to your brother. Porque Esaú lamentablemente Because para él Esau, unfortunately for him, la rechazó. rejected it. Así de sencillo. It's that simple. Y Esaú tuvo And Esau una had larga descendencia. a long descendants. Tuvo 12 hijos. He had 12 kids. De Esaú From Esau vinieron los edomitas. came the Edomites. Porque Esaú, Because Esau, el nombre que le pusieron por el potaje the name that they gave him fue because Edom, of the stew was que Edom, significa rojo. which means red. Y los edomitas vinieron de Saúl. And these Edomites came from Esau. Y ese fue un pueblo And that was the people que cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, that when the people of Israel came ellos lo atacaron al pueblo de Israel en el camino. in the wilderness, they attacked the people of Israel. Ese pueblo siempre estuvo en problemas contra Israel, Those people always had problems against Israel. pero ya el Señor había dicho que el pueblo que Israel era el pueblo de él y sencillamente lo protegió. But the Lord had already said that Israel were his people. He just simply protected them. Esaú había profanado la primogenitura. Esau ¿Será que had por ese prof- motivo Dios en su conocimiento previo escogió a Jacob y no a Esaú? God knew that Esau was going to do this, and so in his previous knowledge, he chose Jacob over Esau. ¿Será por esto Could it be this?
que también que Malaquías dice that Malachi says que Dios había amado a Jacob that God had loved Jacob y había aborrecido a Esaú. and hated Esau. No lo sabemos. We don't know. Podría ser el conocimiento previo It could have been his pre-knowledge que solamente corresponde a Dios that only corresponds to God lo que lo llevó a esta decisión. what led him to this decision. Recordemos We respond que el Señor that the Lord no ve solamente lo físico, doesn't just see the physical, sino que escudriña los corazones. but that he searches the hearts. Y muy probablemente And very probably, el Señor sabía que el corazón de Esaú the Lord knew that the heart of Esau no era apto wasn't able para ser coheredero to be a co-inheritor de la gracia. of the grace. Génesis 25:33. Genesis 25:23. Y dijo Jacob a Esaú: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. He says, swear to me in this day. And he sold to Jacob his birthright. Jacob no pierde el tiempo Jacob doesn't lose time ante esta palabra, before this word, sino que ya había logrado la primogenitura que anhelaba, knowing that he had already achieved the birthright tanto como ser parte de las promesas espirituales as being a part of the spiritual promises por la cual había perdido el horizonte for which he had lost the horizon antes de hacerlo. before doing it. Dios no necesitaba su ayuda, God did not need his help, ni sus métodos para elegir un descendiente. nor his methods to select. Jacob quería Jacob knew, ser parte de la promesa wanted to be a part of the del promise Señor, of the Lord, pero quiso hacerlo but he wanted to a su manera, do it his own way, olvidando que Dios es santo forgetting that God is holy y que nos llama también a ser santos. and that he calls us to be holy. El trato ya había sido cerrado The accord had been closed, y Jacob da pan y guiso de lentejas a Esaú. and Jacob gives stew and bread to Esau. La narrativa bíblica es simple The y biblical concreta. narrative is simple and concrete. Esaú come, Esau eats, bebe, drinks, se levanta gets up, y se va. and leaves. Tan simple como eso. It's that simple. Así había cambiado That's la how he had mejor changed porción de la herencia the greatest portion of the inheritance de Isaac. of Isaac. La escritura dice The scripture says una frase que es triste. a very sad phrase. Así menospreció This la way primogenitura. he despised his birthright. Esto lo dice Moisés en Génesis. Y es que Saúl tuvo en poco la herencia familiar. Moses says this in Genesis. Esau despised his birthright. En esta porción de la escritura hay muchas aplicaciones In this biblical portion, there are many applications para nuestra vida, for our lives, sobre todo acerca del desprecio a la herencia espiritual del Señor. above all else is our rejection of the spiritual promises of God. Todos nosotros, empezando Every one of us, starting por mí, by me, necesitamos cambiar mucho, ser transformados por el Señor need to be en esta porción de la transformed palabra. by the Lord in this portion of the word. Podemos aprender de Jacob, We can learn from Jacob. no esperar en el Señor Not waiting on the Lord va a llevar al dolor, is going to lead to pain, y haciendo las cosas a tu manera and doing things your way, vas a terminar con la disciplina correctiva de Dios. you're going to end up with God's corrective discipline. Jacob era un oportunista, Jacob was an En este opportunist tiempo. in this time. no era aún el Jacob que confiaría plenamente en el Señor. He was not the Jacob that would trust completely in God. Hay cosas buenas en él, There are good things in him, sí, claro. of course. Quería ser parte de la promesa del Señor He wanted to be a part of the promises of God, y la anhelaba, and he desired it. pero no honraba totalmente al Dios de la promesa. But not when you circumvent the Lord of the promises. Jacob tiene un deplorable actual. Jacob had a deplorable behavior. Recurre a su oportunismo
he resorts to his y taking estrategia. advantage and his strategies. En vez de esperar en el Señor, Instead of waiting on the Lord, prefirió utilizar su astucia, he preferred to use his smartness, olvidándose de las maravillas de Dios. making fun of God's marvelous things. ¿Cuánto nos parecemos a Jacob? How much are we like Jacob? ¿No nota que nuestra vida está llena de episodios similares, Noticing that our lives are full of episodes that are similar to these, donde no hemos esperado suficiente? where we haven't waited sufficiently. Jacob fue oportunista con su propio hermano Jacob was an opportunist with his own brother y abusó de una condición crítica de él, and abused his condition, que se encontraba which was found en una situación de desesperación. in a situation of desperation. Esaú, Esau, su precioso anhelo de ser parte de las bendiciones espirituales, era opacado con Jacob, en su preciado anhelo de ser parte de las bendiciones espirituales, era opacado por sus métodos impropios. Jacob desired to have God's spiritual blessings, but resorted to his own ways. ¿Cuántos cristianos se han manchado con pecado, How many Christians have con métodos de astucia used schemes para tener un trabajo, to obtain un a logro job, personal, a personal goal? un ascenso? Be- ¿Cuántas veces How many times hacemos un negocio do we enter business que no es del todo legítimo that are not completely legitimate ni transparente nor transparent delante de los ojos de Dios, before God's eyes, pero que hacemos mano but that we do de las cosas del mundo que use, dicen que el fin justifica los medios? using the sayings of the world that the ends justify the means? En nuestras sociedades In our societies, tenemos muchos casos. we have many cases. En nuestras sociedades, sobre todo, tenemos una escala de valores totalmente inversa. We have a scale of values that is completely inversed. En estos días yo vi un caso I saw a case que recently fue muy sonado en la prensa dominicana, that was very prevalent in the Dominican press, donde un señor fue condenado a 1 año de prisión where a man was sent to prison for 1 year porque se robó 6 aguacates. because he stole 6 avocados. Pero otro señor But another man que se había robado 20,000 millones de pesos who has stolen 20 million Dominican pesos fue descargado por insuficiencia de prueba. his case was dismissed because it was insufficient evidence. Esos son los parámetros que nos da esta sociedad, Those are the parameters that our society gives donde nos us. dice, What they tell us, no importa it doesn't matter cómo llegaste, how you got here, sino que lo hiciste. but that you did it. No importa en el camino, Doesn't matter the way. no importa los medios, Doesn't matter the no importa methods. a cuánta gente le pasaste por encima. Doesn't matter who people you have to Lo run over. importante es llegar. What matters is that you get there. Y se olvidan And they forget de que un día that one day tendrán que darle cuenta a Dios. they're going to have to be accountable to God. Y ahí And there, no vamos a poder utilizar abogado. you're not going to be able to Porque use el any único abogado method. que existe Because the only attorney that es el abogado de los exists creyentes, is the que es attorney, Jesucristo. the defender of the believers, who is Jesus Christ. Esa es la diferencia That's the difference que tenemos. that we have. Que es preferible It is preferable pasar problemas aquí, to have en problems esta tierra, here on earth, mientras estamos en ella, where we're here, y tener el cielo asegurado and to have heaven por assured toda una eternidad. for all eternity. El Salmo 37:4 dice, Psalm 37:4 says, deleítate a sí mismo en Jehová, take delight in the y Él Lord, te concederá las peticiones de tu and corazón. he will give you the desires of your heart. Deleitarse en Jehová Delighting yourself in the Lord es hacer la voluntad de Él, is to do his will, aunque no sea la nuestra. even if it's not ours. Es aceptar su disciplina, Is to accept his discipline, aunque no nos guste. even if we don't like it. Porque todo lo que viene de Jehová es bueno. Because everything that comes from God is good. Los que somos malos somos nosotros. We are the ones that are bad. Los que somos imperfectos somos nosotros. We are the ones that are imperfect. Y los que tenemos que buscar la perfección y su aprobación And the somos ones that need to nosotros, seek salvation is us, no Él. not him. No es el esfuerzo humano,
It's not human effort el que te lleva a los propósitos that takes you to the divinos, purposes, to divine sino el purposes. Señor que mira los corazones. It's the Lord who sees the hearts. Tenemos que aprender We need to learn tanto de esto from this, como de otras cosas. from other things as well. Cuando se trata de la bendición heredada, When we're talking about inherited de la blessings, promesa, of the promises, no es el mero curso de las acciones it's not human que action pueden decidir estos asuntos that can decide espirituales, sino que spiritually. es Dios It's God quien obra soberanamente who acts sovereignly para que toda la gloria de Él so that all is His glory, sea aplicada. so that all His glory A can be veces applied. nos encaminamos, Sometimes we examine ourselves. en tanto esfuerzo humano, Sometimes we get so involved in human efforts cuando realmente Dios nos ha llamado when really God has called us más que a vivir piadosamente, more to live a good life con carácter puro delante de Él. with a pure character before Him. Sabemos que hay circulando en estos tiempos un evangelio de la prosperidad, We know that there are a gospel of prosperity that's being circulated today, del cual no vamos a hablar, of which we're not going to speak. pero hay algo que sí tenemos que buscar. But there is something we do need to seek. El Señor no estaba buscando a un ganador en la lucha de la primogenitura, The Lord is not trying to find someone who fights for his birthright, sino a un corazón humillado but for a humbled heart que reconozca su necesidad that de Él. recognizes our Y need como for lo Him. sabemos, muy And how- sencillo, porque Él obra muy distinto a como obra el hombre. He works very differently from man. Jesucristo no vino de Caín, Jesus Christ didn't come from Cain, el primogénito, the firstborn, sino de Sem. but from Sem. Cristo no vino de Nacol ni de Arán, Christ did not come from Jacob or Abraham, sino de Abraham. but from Abraham. Cristo no vino de Ismael, Christ did not come from Ishmael, sino de Isaac. but from Isaac. Cristo no vino del hombre fuerte, cazador y valiente de Saúl, Christ did not come from Esau, the valiant hunter man, sino del penitente y arrepentido Jacob. but from the penitent Jacob. No vino de los 7 hijos mayores de Isaí, He didn't come from the 7 children of Isaac, sino de uno más pequeño, David, pastor de ovejas. but from a small named David, who was a pastor of sheep. Cristo no vino, y el sucesor de David David's successor no vino did not come de los hijos más viejos de David, from David's oldest sons, sino de uno de los más pequeños de Salomón. but from a younger one, Solomon. Cristo Christ no vino, si vemos el orden, prácticamente de ninguno de los primogénitos, He didn't come from any of the firstborn, porque el primogénito de Abraham fue Ismael, because the firstborn of Abraham was el Ishmael, primogénito de Isaac fue Esaú, the firstborn of Isaac was el Esau, primogénito de David the firstborn of David, tampoco. neither. O sea, que cuando vemos la línea mesiánica, And so when we por alguna watch razón u otra, the Messianic line, for one reason or another, los primogénitos fallaron, the firstborns failed. pero el único que no falla, The only one that doesn't fail que es Jehová de los ejércitos, is God. escogió lo que tenía que coger. He chooses who He chooses. Samuel 16:7. Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No estás llamado a buscar tus sueños, We're not called y peor con tus propios métodos, to achieve our dreams sino que through our own estamos llamados ways,
but that we're a entregar called por completo to give nuestro corazón a completely. Cristo. Él está mirando nuestros corazones He's seeing our hearts. y será que en ellos hay un espacio para Él. And is there a space for him in our hearts? El Señor mira los corazones The Lord looks at the heart porque no puede. El Señor mira los corazones porque no podemos reconocerlo por nosotros mismos, Because pero we el Señor sí recognize- puede reconocerlos. because we cannot recognize for ourselves, but the Lord can recognize it. Pongamos nuestras esperanzas en el Señor. Let's put our hope in the Lord. Presentémonos a Él con un corazón limpio y humillado Let's present ourselves with a clean and humbled heart. y sabemos que Él va a responder las peticiones de nuestro corazón. And we know that He would answer the petitions of our hearts. Confiemos en Jehová Let's trust in Jehovah porque nunca falla. because He never fails. Siempre cumple sus promesas. He always fulfills His promises. Valoremos lo eterno por encima de lo temporal. Let's value the eternal over No the temporal. menospreciemos la parte de los planes y propósitos de Dios, Let's not reject the plans and purposes of God, tomando las cosas temporales. taking que el temporal mundo things ofrece. that the world offers. Ese desprecio, That rejection. Esaú despreció ser parte de los planes de Dios. Esau rejected being a Despreció la plans herencia de la familia, for the inheritance of the family incluyendo sus planes en los propósitos eternos y su descendencia de Jesucristo. in Christ's Hay descendants. cosas que deberíamos valorar más que nada en el mundo, There are things that we need to value more in the world, y eso es tener comunión con Cristo and that is to have a communion with Jesus, y ser parte de sus planes y propósitos. to be a part of His plans and purposes, Al elegir y satisfacer temporalmente choosing to satisfy temporally ourselves. una promesa, A promise, estamos renunciando we are rejecting al legado the que legacy tenemos con el Señor. that we have with the Lord. Tengamos cuidado, Let's be careful. la línea es fina, The line is thin, muy fina, very thin, y a veces consciente o inconscientemente podemos traspasarla. and sometimes consciously or unconsciously we can pass it. Pensemos las cosas Let's think things y pensemos nuestras decisiones and let's think about our directions, antes de tomarlas, decisions before we take them, de forma in such a way que las mismas that the same ratifiquen nuestro ratify compromiso, our con commitment, que nuestro compromiso con Dios that our commitment with God que nuestro compromiso con Dios sea cada día más fuerte, be stronger every day. que le demos un valor especial Let's have a very special value a nuestra relación con el Señor, to our reasons with the Lord para que podamos experimentar cada día so that we can experience every las day bendiciones de Dios God's blessings y lo que significa and what it means ser parte del propósito de Dios. to be a part of the purposes of God. Necesitamos estar comprometidos con el Evangelio de Cristo, We need to be fully committed to the gospel of de una Christ manera in such a way que no menospreciemos su herencia. that we don't reject His La inheritance. herencia del Señor The inheritance of the Lord es cuando todo tiene más importancia is when everything's more important que las cosas espirituales. than the spiritual A things. veces Sometimes no tenemos tiempo para dedicarle al we Señor, don't have time to give to the Lord, pero tenemos tiempo para muchísimas otras actividades. but we have time for a lot of other activities. Estamos utilizando nuestro tiempo Are we using our time de la forma que debemos utilizarlo. in the way that we should? Estamos siendo consecuentes con el Señor Are we being consequential with the Lord en la utilización de nuestro tiempo. in how we manage our Le time? estamos dando la importancia que requiere Are we giving the importance that it requires? nuestro compromiso. Our commitment. Porque si no es así, Because if it's not so, reflexionemos, let's reflect. sentémonos Let's sit down y tomemos la senda antigua. and take. Volvamos al primer amor. Let's go back to our first love. Primera de Corintios 15:32. 1 Corinthians 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. If I fought with wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Esto lo decía Pablo en Corintios, Paul said this in Corinthians. pero es lo mismo que dijo Esaú But the same thing Esau said cuando rechazó la primogenitura. when he rejected his birthright. Comamos y bebamos,
Let's porque eat mañana moriremos. and go because we will die tomorrow. Empecemos a vivir por las cosas espirituales. Let's start to live because of spiritual Que nuestra things. comunión con Dios, con Cristo, Our sea lo communion más importante, with God, with Christ, be the most más que important cualquier thing, otra cosa more important than anything else que la que pueda ofrecer el mundo. that the world could offer. No nos aferremos a esta vida, Let's not hold on to this life, porque al final la perderemos. because in the end we will lose it. Pero si nos mantenemos fieles al Señor, But if we are faithful to the Lord, entonces ganaremos la vida eterna. then we will gain eternal life. No olvidemos que Cristo en la cruz We see Christ on the pagó el cross, precio con su sangre. paid the price with his blood, No para que pensemos en lo efímero, not so we can think sino para que about pensemos en lo eterno. in the things of this world, but of the things that are Segunda eternal. de Corintios 4:18 2 Corinthians 4:18. dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Esaú puso sus ojos en lo visible Esau fixed his eyes on the visible y menospreció las promesas de Dios. and rejected God's promises. No hagamos nosotros lo mismo. Let us not do the same. Renovemos hoy nuestro compromiso Let's renew today our commitment de valorar más la herencia espiritual to value more the spiritual recibida inheritance y los propósitos de la eternidad. in the purposes of eternity. El mundo no tiene nada que ofrecernos, The world has nothing to offer us, ni nada que se compare nor nothing that compares con la eternidad. with eternity. No cambiemos Let's not change el oro gold por vidrio. for mirrors. Amén. Esta es la palabra